Vamos a hacer una evaluación de lo que ha significado este carnaval en temas culturales principalmente. Estamos en contacto con el viceministro de Culturas y Folclor, Andrés Zarate, que nos acompaña. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días, Gerardo lo saluda. Muy buenos días, Gerardo, y un saludo a toda la audiencia que nos está mirando el día de hoy. ¿Cuál es el balance, la evaluación general que podemos hacer de estos días de carnaval con las diferentes manifestaciones culturales que hemos tenido, pero podemos centrarnos en Oruro para empezar? Sí, en general podemos más bien iniciar con una evaluación nacional. Perfecto. En relación que Bolivia ha vivido los días centrales de carnaval en todas las regiones y territorios del país. Hemos tenido en cada uno de los departamentos, tanto en el área rural como urbana, un despliegue de mostrar nuestra diversidad cultural, donde se ha manifestado, ¿no?, esta riqueza inagotable que tenemos y las características peculiares de cada una de las regiones. Ya centrarnos en Oruro, Oruro fue nuevamente la ventana y mostró por qué es obra maestra de la humanidad, donde miles de ciudadanos se han congregado para poder disfrutar de los más de 50.000 bailarines que han estado, ¿no?, mostrando diferente tipo de danzas, mostrando cómo nosotros vivimos nuestras culturas y cómo estas forman parte de nuestra identidad. En este caso, la respuesta de la gente en relación a años anteriores. Estamos generando la evaluación. Esto hemos realizado unas encuestas a través del Viceministerio de Turismo para poder evaluar tanto la cantidad de gente que ha fluido en Oruro como también el movimiento económico. Queremos ser muy responsables con los datos y estas se están procesando y esperamos esta semana que la ministra ya pueda dar una información exacta en base a esta primera aproximación que nos servirá de línea base para más adelante poder evaluar en otros años cómo vamos mejorando este despliegue en varios aspectos ligados a la asistencia a la gente, a la asistencia de turismo y al movimiento económico. Viceministro de Carnavales consolidados, por supuesto, como el Carnaval de Oruro, el Carnaval de Santa Cruz también, Cochabamba podría ser otro de los casos, pero hay carnavales que hemos visto que han dado muy buena respuesta y que podríamos denominar los carnavales emergentes. ¿Cuáles ustedes han identificado y cómo podrían potenciar aquello? Sí, hemos visto desde un inicio, ¿no?, que Bolivia, si bien hablamos del carnaval boliviano, existen diferentes formas de vivirlo y de disfrutarlo, ¿no?, que hace las características de cada una de la región. En ese sentido hemos hablado de la ruta del carnaval, además sabiendo de que nuestro carnaval no solo se centra en los días específicos, sino más bien hay una etapa precarnavalera y una etapa postcarnavalera, donde existen cierto tipo de expresiones o manifestaciones que son relevantes en cada región y muchas de ellas no se cruzan, y lo que permite una mayor posibilidad de que la población, sean turistas nacionales o extranjeros, puedan hacer una circulación por ellos y que es necesario acompañarlos y mejorarlos. Entre ellos están, por ejemplo, el carnaval minero, que es un aspecto central que muestra un poco la identidad en Potosí. También está el carnaval de antaño de Sucre, que se realiza una semana antes, o el festival de bandas, que ha adquirido en los últimos años una relevancia y nos da una mirada de cómo a través de la majestuosidad de la interpretación de las bandas folclóricas o de bronces podemos, ¿no?, mostrar nuestra riqueza de patrimonio musical. También el tema de comadres, ¿no?, que ha adquirido ya una magnitud nacional, como también en menor medida la de compadres, que es una semana antes. Y en la etapa postcarnavalera existen actividades como el Corso de Corso, que tú lo señalabas, que va a hacerse este sábado, que también tiene una relevancia, una importancia y se constituye también un punto de encuentro de la bolivianidad. Y otra expresión que está en La Paz es la entrada de chutas y pepinos el Domingo de Tentación, que también en los últimos años ha generado una relevancia con sus propias peculiaridades. Me olvidaba señalar que en los días de carnaval también están actividades como la Nata Carnaval en la ciudad de La Paz, o como tú bien decías, el Corso en Santa Cruz y Oruro, obviamente. Pero también está el carnaval en Tarija, ¿no?, luego el Bayuno en el norte del sur. Ahí tenemos en el área rural carnavales importantes como es el tema de Valle Grande, por ejemplo, que tiene una peculiaridad y es también considerado patrimonio de Bolivia. Esto nos hace mostrar que es necesario generar una
difusión de estas expresiones, mostrando la diversidad de carnavales, de formas de vivir el carnaval en Bolivia, y eso es un trabajo que lo desarrollaremos ya dentro de pocos meses con la perspectiva de difundir el carnaval 2027. Viceministro, ¿es posible un carnaval o las actividades por lo menos impulsadas por el carnaval separada del consumo de bebidas alcohólicas? ¿Y por qué le digo esto? Porque se habla mucho de que no los excesos, que hay que cuidar, que los controles, y hablo a nivel de todos los niveles del Estado, no departamentales, municipales y nivel principal. Pero sin embargo vemos que en casi todas las actividades religiosas de carnaval y todo aquello cultural hay auspicio de empresas relacionadas precisamente a la venta de alcohol. Esto no es contrario a lo que se dice. Es que yo creo que el tema del consumo excesivo de bebidas alcohólicas se debe a una cultura que tenemos que ir modificando en relación a la forma como festejar como bolivianos, que no significa no consumir, sino el consumo excesivo. Sin embargo, creo que es importante destacar, porque me ha tocado ver a mí en muchos años, cómo esto ha ido disminuyéndose, ¿no? Y se ha ido avanzando, que pareciese que no es suficiente, por ejemplo, en el tema de los bailarines, ¿no? Que antiguamente hay muchas restricciones que ponen las organizaciones, y ahí quiero poner ejemplo Oruro, por ejemplo, que ha generado toda una serie de disposiciones internas que hacen de que sea mucho más vistoso el carnaval el día sábado en relación a los bailarines en el tema del consumo de bebidas. También se han generado algunos ejercicios de restricciones en horarios, tanto en Oruro, por ejemplo en La Paz, ¿no? Para evitar este consumo excesivo, pero creo que es un trabajo de sensibilización y de toma de conciencia de toda la población, más aún asumiendo de que el carnaval boliviano adquiere un potencial adicional al que tiene como forma de expresar lo que somos como bolivianos, que es el poder atraer que gente de otros países pueda visitarnos, y en ese sentido se constituyen en ventanas para promocionar nuestra diversidad, hacer conocer el país, y ahí conlleva de que cada ciudadano debe asumir una responsabilidad en mostrarlo, en difundirlo, que conlleva también evitar estos excesos que pueden empañar lo que es el carnaval. Hay que recordar que la policía boliviana, como funcionario de los gobiernos locales, sean municipales, departamentales, y apoyo también de otras instituciones del Estado, han desarrollado una serie de operativos, pero estos no son suficientes porque requerimos ahí el apoyo de la población. Y eso creo que es un trabajo que hay que ir haciéndolo paulatinamente, que no solo se manifiesta en el tema de este exceso en el carnaval, sino en gran parte de nuestras manifestaciones, sobre todo folclóricas, pero resaltando nuevamente que hay un toma de conciencia de las asociaciones y organizaciones que organizan estas manifestaciones, que han comenzado a generar regulaciones al interior, y ahora tocará también con los municipios trabajar un poco hacia la población que asiste a la misma. Por supuesto, y qué bien que toca este punto de las asociaciones, de conjuntos, de fraternidades. No me voy a referir específicamente a la de Oruro, porque no tengo conocimiento cuál es el tipo de relación entre empresas y las asociaciones, pero sí, por ejemplo, en Urcupiña, en la festividad de Urcupiña, la asociación de fraternidades sí tiene una especie de negociación directa con estas empresas, ¿no?, que auspician. Y más allá de aquello, usted tiene mucha razón al decir que dejando a un lado las negociaciones, los auspicios y todo lo que tiene que ver con marketing de este tipo de festividades, la conciencia de la gente. Pero para que haya conciencia en la gente tiene que haber una campaña muy agresiva de socialización, tiene que, no sé si haber sanciones más duras, controles intensivos, y eso sí depende de las autoridades. ¿No se ha pensado hacer algo para las próximas manifestaciones, fiestas que tengamos en el país? ¿O de qué gobiernos dependería? ¿Municipales? ¿Departamentales? Sí, en principio dependen de los gobiernos locales, ¿no?, departamentales, toda vez que ellos son los que administran el territorio. Pero eso no conlleva un tema de un apoyo y un trabajo coordinado con el gobierno central que desarrolle algún tipo de políticas, por ejemplo, el tema de la prevención de la violencia, ¿no?, contra niños y mujeres, donde han habido operativos desde el Ministerio de Transparencia, del Ministerio de la Presidencia, o el tema de salud.
Y como tú bien señalas, es un tema que se lo va a tocar en la evaluación que pretendemos hacer conjuntamente con otras instituciones, con la perspectiva de mejorar todo lo que es el contexto, las condiciones para que existan niveles de seguridad, ¿no? Niveles de buenos servicios de alimentación, de acceso a baños y también en este sentido de evitar este tipo de excesos. Y eso es un trabajo coordinado que se tiene que desarrollar, incluyendo a los organizadores, que son gran parte asociaciones o organizaciones que son los responsables de desarrollar estas actividades a lo largo del territorio, en coordinación con los gobiernos locales, que también ellos muchas veces en varias regiones son los que organizan también estas manifestaciones en su territorio, pero con apoyo de la gobernación y con apoyo de otras entidades, donde la policía boliviana es la responsable de generar operativos y las desarrolla, pero el problema es la población, ¿no? La cantidad de afluencia, y es necesario ahí, como tú dices, sobre todo una campaña de sensibilización a la población para no es anular, a mi entender, el consumo de bebidas, no el prohibir, sino es el aprender a regularse y no generar excesos, que es la dificultad central que tenemos muchas veces, que incurren varios ciudadanos del país. Por supuesto, para evitar principalmente hechos de inseguridad, que son los que podrían ir repeliendo al turista que quiere venir a conocer, por ejemplo. Y ahí vemos algunos casos que están más marcados. En Oruro se ha trabajado mucho más esto que en relación al Gran Poder, por ejemplo, donde vemos ya excesos mucho más marcados. Entonces, es cuestión simplemente de ir ajustando aquello. Sí, pero ahí creo que Gran Poder también ha demostrado, yo te puedo decir eso con certeza porque he podido acompañar en su momento como secretario, y ha habido mucho avance por parte de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder en generar regulaciones, y ha habido trabajos coordinados, ¿no? En relación sobre todo a los días a la entrada del Gran Poder. Y ahí creo que es. Pero volvemos a señalar, es más un tema también de una corresponsabilidad de la población. Pueden haber controles, pueden haber operativos, pero ahí es necesario sobre todo que la población también genere acciones y se autorregulen, porque al final ellos son corresponsables, sobre todo no solo porque empañan, como tú bien decías, estas manifestaciones, o pueden llegar a empañar, sino sobre todo porque eso pone en riesgo a uno mismo y puede poner en riesgo a terceras personas. Y eso es algo que es necesario asumirlo, que es para disfrutar, para vivir una experiencia en nuestra cultura, no es necesario cometer ningún tipo de exceso, porque podemos hacerlo y más bien se lo disfruta de mejor manera, como hemos ido aprendiendo muchas veces en otros espacios, ¿no? Por supuesto. Y obviamente se va mejorando, y se puede mejorar más siempre. No decíamos tampoco que Gran Poder no tenía ningún tipo de control. Sí, se ha avanzado muchísimo, pero en relación a Oruro hay todavía esa diferencia y se puede seguir mejorando. Viceministro, muchas gracias por su tiempo y por ese diálogo. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, más bien, gracias. Que tenga buen día.